Bueno, vamos a repasar los contenidos más relevantes de cara al examen. Nos centramos en el cuestionario de prueba que os puse para repasar el examen. Una de las preguntas que aparece en el cuestionario nos dice: ¿se mueve una persona que va sentada dentro de un tren en marcha? La respuesta correcta sería que depende de cuál sea el sistema de referencia. El sistema de referencia en el punto en el que se coloca el observador para estudiar un movimiento. Entonces, si el observador se sitúa fuera del tren, evidentemente la persona, aunque vaya sentada, está en movimiento porque desde fuera el tren se ve en marcha. Sin embargo, si la persona que observa, que sería el sistema de referencia, se coloca justo dentro del vagón al lado de la persona que está sentada, evidentemente, desde su punto de vista, no se estaría moviendo, estaría sentada. Así que en este caso habría que explicar que el movimiento es relativo porque dependerá del sistema de referencia, es decir, desde donde nos situemos para observar el movimiento. La siguiente cuestión que aparece nos pregunta el peso de un frigorífico que tiene masa 80 kilos y queremos calcular el peso en la Tierra y en la Luna. Para ello necesitamos saber cuál es la gravedad, es decir, con la fuerza con que atrae los cuerpos la Tierra y con la fuerza con que atrae los cuerpos la Luna. En la Tierra sería 9,8 metros segundo cuadrado y en la Luna 1,62. Aquí nos dice que obtengamos los resultados de manera razonada, que podemos responder en el cuadro adjunto o adjuntar una foto hecha con el móvil donde se vea el proceso razonado. No nos valen soluciones sueltas sin saber de dónde vienen. Así que para nuestro ejercicio la fórmula que tenemos que aplicar es la del peso. Peso es igual a masa por gravedad. El peso es una fuerza. Por lo tanto, si se trata de una fuerza, después no se nos pueden olvidar las unidades. Las unidades serían newton. Pues el peso en la Tierra sería igual a la masa que tiene el objeto por la aceleración de la gravedad de la Tierra, igual a 784 newton. El peso en la Luna pues sería la masa en la Luna por la gravedad de la Luna, igual se multiplica y obtenemos 129,6 newton. Esto está razonado. ¿Qué se considera que no está razonado? Pues que vosotros me pongáis peso en la Tierra, 784 newton, peso en la Luna, 129,6, pero no se observa este proceso, es decir, cómo se ha obtenido. Así que para que el ejercicio se considere completo, tiene que aparecer la fórmula que aplicamos y luego el desarrollo para obtener nuestro resultado. Recordad que si falta alguna de esas cosas, pues entonces tendrá una penalización. Aquí lo pone en cada ejercicio. Ten presente que si solo pone el resultado sin su desarrollo correspondiente, la calificación de la pregunta será el 10% de la nota. Quiere decir que si esta pregunta vale un punto y yo solamente veo los resultados, la calificación sería de 0,1. El 10% sería eso. Así que mucho cuidado para no olvidarnos de poner todo lo que nos pide. Otro ejercicio sería pues tener en cuenta cómo es la estructura de un átomo. El átomo tiene en su núcleo tiene protones y neutrones y orbitando alrededor estarían los electrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones tendrían carga negativa y se encuentran girando alrededor del núcleo. Así que el número atómico 20 y número másico 40, ¿qué quiere decir? Pues aquí abajo lo explico. El número atómico se representa por Z mayúscula, que indica siempre el número de protones que un átomo tiene en su núcleo. Habitualmente el número de protones, que es la carga positiva, coincide con el número de electrones. Eso ocurre siempre que un átomo está en equilibrio. Si ha perdido electrones o ha ganado, entonces ya no sería un átomo, sino que sería un ión. Pero si nos hablan de átomo, quiere decir que tiene la misma cantidad de cargas positivas que negativas. El número másico se representa por A mayúscula y es la suma entre protones y neutrones. Sería la cantidad de
partículas que hay en el núcleo del átomo. Así que el número de electrones, ¿cómo lo obtenemos? Pues coincide con Z, con el número que nos decía Z, pues 20, coincide con el número atómico. El número de protones también es 20, porque siempre va a coincidir con su número atómico, con Z. Y el número de neutrones se obtiene restándole al número másico el número atómico, 40 menos 20, que sale 20. Y aquí explico cómo se obtiene. Esto sería de manera razonada, es decir, que nuevamente nuestro ejercicio nos dice que anotemos la respuesta justificando de dónde se obtiene el resultado. Si solo aparece el resultado sin justificar, la puntuación será el 10% de la pregunta, como hemos dicho anteriormente. Si vale un punto, pues sería 0,1. El siguiente ejercicio dice si sobre un bloque de masa 7,4 kilos se le aplica una fuerza de 34 newton, calcula la aceleración del bloque en metros por segundo al cuadrado y expresa el resultado con una cifra decimal. Se trata de un ejercicio donde hay que aplicar la fórmula de la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Así que sustituimos los valores que sabemos. La fuerza, 34, es igual a la masa, que son 7,4 por la aceleración. Ahora tenemos que calcular el valor de la aceleración, pues 7,4 que está multiplicando pasará dividiendo a 34. Así que la solución que nos piden, aceleración será igual 34 dividido entre 7,4, 4,59. Como nos dice que expresemos con una cifra decimal, 59 tenemos que quedarnos con un decimal. Aplicamos redondeo siempre. Así que como la cifra que despreciamos es 5 o mayor, a la que nos quedamos se le suma 1. De manera que la respuesta sería 4,6 metros segundo cuadrado. No nos olvidamos de las unidades. Olvidarse de las unidades significa que perdéis el 25% de la puntuación. Ahora el siguiente ejercicio nos pide la masa molecular de una sustancia, de una molécula, en este caso el ácido sulfúrico, cuya fórmula viene dada aquí. Para ello nos tienen que dar las masas atómicas de cada uno de los componentes de ese compuesto, de esa molécula. La masa atómica del hidrógeno es 1, la del oxígeno 16 y la del azufre 32. Aquí tendríamos hidrógenos 2, azufres 1 y oxígenos 4. Leemos siempre de izquierda a derecha, igual que escribimos, y entonces pues vamos sabiendo cuántas partículas tenemos de cada uno de los átomos. Pues entonces el cálculo sería el hidrógeno, como es 2 hidrógenos por su masa atómica, que es 1, 2 por 1, 2. El azufre había un azufre nada más, ¿veis aquí? 1. Pues 1 por su masa atómica, que es 32, sale 32. Y el oxígeno, del oxígeno son 4, pues 4 por la masa atómica del oxígeno, que es 16, sale 64. La masa molecular del ácido sulfúrico será la suma de los tres valores que hemos obtenido aquí, 2 más 32 más 64, 98. Esto sería la respuesta razonada. La siguiente tenemos una gráfica y simplemente se trata de que entendamos la posición, es una gráfica posición-tiempo. En el eje horizontal va el tiempo y en el eje vertical se mira la posición. Si yo según va pasando el tiempo veo aquí, según han pasado 3 segundos y me coloco a 9 metros de distancia, ¿qué es lo que habré hecho? Alejarme. Entre el punto B y el C ha pasado el tiempo, sin embargo la distancia veo que es la misma, que se entiende aquí, que estamos en reposo. Luego desde el punto C al D han pasado de 6 a 12, pues han pasado 6 segundos y estaba a 9 metros y ahora me encuentro a 6 metros. ¿Qué es lo que habré hecho? Acercarme. Nuevamente se trata de un tramo horizontal donde no hay desplazamiento. El desplazamiento lo miramos siempre en el eje vertical. Pues como no hay desplazamiento, estamos en reposo. Y nuevamente en el punto E nos encontrábamos a 6 metros de distancia. En el punto F, ¿a dónde estamos? A 9 metros de distancia. ¿Qué es lo que hemos hecho? Alejarnos. El siguiente ejercicio dice, un cuerpo de 6 kilos de masa tiene una energía potencial de 311 julios. Calcula la altura en metros. Nuevamente, ¿qué fórmula tenemos que aplicar? Energía potencial. La energía potencial, la fórmula es
Energía potencial es igual masa por gravedad por altura. Sustituimos en la fórmula los valores que sabemos, nos dan la energía potencial igual, ahora vendría la masa que son 6, la gravedad que nos dice que cojamos 10 y la altura que es lo que no sabemos. Multiplicamos 6 por 10 que serían 60 y como está multiplicando lo despejamos al otro miembro dividiendo. Así que la altura será igual a 311 partido 60, 5, con todas estas cifras decimales, 18333. Como queremos quedarnos con dos cifras decimales, pues sería 5,18 metros, las unidades que no se nos olviden. El siguiente ejercicio dice, un coche se mueve a una velocidad de 23 metros por segundo y tiene una energía cinética de 2.500.000 julios. Energía cinética, por lo tanto, tenemos que coger la fórmula de la energía cinética. Fórmula de la energía cinética la tenemos aquí. Pues 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Sustituimos los datos que conozcamos de la fórmula, que serían la energía cinética, igual 1 medio, que esto es de la fórmula, más la masa, que es lo que nos piden, más la velocidad, que nos dicen que es de 23 metros segundo, pues la tenemos que poner al cuadrado. Hacemos los cálculos de 23 al cuadrado, 23 por 23, y lo multiplicamos por 1 medio, que es 0,5. Hacemos 23 por 23 por 0,5 y obtenemos 264,5. Eso estaría en este miembro multiplicando a la masa, pues para dejar la masa sola tenemos que pasar esta cantidad dividiendo a la izquierda. Así que pasamos dividiendo al otro lado de la ecuación y obtenemos que la masa serían 2.500.000 partido 264,5. Nos sale esta cantidad. Para quedarnos con dos cifras decimales, yo tendría que cortar por aquí. Como el decimal que desprecio es 5, tendría que sumar 1 al 79. 79 más 1, que serían 80. Y lo pongo así porque me dicen que ponga dos cifras decimales. Pues 9.451,80 kilogramos. En la siguiente gráfica nos piden que calculemos la velocidad en cada uno de estos tramos. He puesto en dos tramos para que tengamos presente cómo es la velocidad en cada uno de ellos. La fórmula que tenemos que aplicar siempre es la misma. Espacio final menos espacio inicial partido tiempo. Se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, sin aceleración. Así que el espacio final en el tramo AB. ¿Cuál sería el espacio final? La posición B. Estamos a 9 metros, pues entonces en nuestra fórmula ponemos 9. Menos espacio inicial sería la posición A. Ahí estamos a 0 metros de distancia, 0. Partido el tiempo que ha pasado de 0 desde que salimos hasta que nos colocamos en la posición B, han pasado 3 segundos, dividido por 3. Por lo tanto, 9 menos 0 serían 9 partido 3, 3 metros segundo. Sería el tramo AB. El tramo BC, su velocidad es 0 porque hemos visto en la gráfica anterior que aquí estábamos en reposo. Por lo tanto, si estamos en reposo, velocidad 0. Y en el caso en que nos acercamos, porque hemos visto que cuando bajamos nos vamos acercando, ¿qué es lo que estamos haciendo? Llevaríamos velocidad negativa, porque nuevamente aplicamos posición final menos posición inicial partido tiempo empleado. Ahora, posición final, el tramo CD, posición final estaríamos en el punto 6. Ponemos la fórmula 6, le restamos. Posición inicial estaríamos en el punto 9. Pues 6 menos 9 son menos 3 y lo dividimos entre el tiempo que ha pasado de 6 hasta 12, que es 6. Así que nos saldría menos 3 partido 6 menos 0,5 metros segundo. Aquí en este ejercicio este igual que el anterior, que uno que ha aparecido antes, donde nos dicen el átomo de bario que tiene número atómico y número másico, Z y A. Recordamos que el número atómico coincide con el número de protones y de electrones, así que serían 56. Y el número másico es la suma de protones más neutrones, por lo tanto, para calcular los neutrones, yo le resto la cantidad de protones y nos saldrán los neutrones. Y el último ejercicio sería este diagrama de fuerzas. Fuerza aplicada, fuerza de la normal, fuerza de rozamiento y el peso.
Recordad que todos los ejercicios deben tener su desarrollo, en caso contrario penaliza y la puntuación es muy bajita.